Mis hermanos, que el Señor les bendiga a ustedes esta tarde y bendiga nuestras almas también con la palabra. Que haya emoción en nuestro espíritu, gozo, la alegría tuya, Señor. Pues mis hermanos, estamos avanzando ciertamente, lentamente, porque es bueno también no llevar prisa, sino tener la intención de que las cosas se aprendan, se graben en el corazón. Y eso es lo que yo quiero que suceda. Estamos en el libro de Apocalipsis, que ya lo he explicado y lo vuelvo a decir. Es un libro que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estrictamente. Y cuando hablamos de la segunda venida, establecemos una diferencia entre la primera venida, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que le llamamos propiamente primera venida. Pero también hemos aclarado que las dos venidas están asociadas a dos promesas, y dos promesas hechas a dos hombres. La primera promesa hecha a Abraham, que en él serían benditas las familias de la tierra. Cosa que se cumplió en la cruz del Calvario. Es decir, el Señor en su primera venida no vino a establecer el reino. Ya he hecho énfasis en eso, para que usted no tenga la idea de que por qué no se instaló, que el Señor lo pospuso. No. Sencillamente, en la primera venida, el Señor no vino a establecer el reino de los cielos. Vino a anunciar y a cumplirle a Abraham que las naciones serían benditas por causa de él. Y entonces esto se cumple con la muerte del Señor Jesús, que nos dio redención a toda la raza humana. Esa es una. La segunda venida, es cuando Él venga a cumplirle la promesa que le hizo a David. Dije, dos hombres, dos promesas, dos venidas. La primera promesa hecha a Abraham y la segunda promesa hecha a David, que un hijo suyo establecería el reino o reinaría en su trono. Lo que implica entonces que la segunda venida tiene una razón distinta a la primera. Y entonces estamos ahorita diciendo capítulo 11 y capítulo 12. De alguna manera hemos avanzado, gracias a Dios. Y una de las cuestiones que yo he querido también marcar es que las cosas suceden en tiempo, porque profecía es historia. Historia es cosas que suceden en cierto tiempo y en cierto lugar. De tal manera que yo quisiera que usted tuviera muy en cuenta la profecía de Daniel. Es decir, en el capítulo 9, el ángel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas, número 1, sobre tu pueblo, y número 2, sobre tu santa ciudad. Es decir, son 70 semanas de profecía que tienen que ver solamente con tu pueblo, Israel, no con otra gente, no con otros grupos, y tengo que decirlo, no con la iglesia. Y es muy claro. Y con la santa ciudad, es decir, con Jerusalén.
de tal manera para que nadie se invite a una fiesta que no es la suya. Manera mía de decirlo. Y le explicó muy bien en el capítulo 9 de Daniel. Le explica el ángel que esas 70 semanas están decretadas para que tengan que ver con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. Pero en el capítulo 9, ya casi al finalizar, capítulo 9, le dice el ángel en el versículo 21 adelante, 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, la injusticia social, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y luego le da una descripción, pero cuando llega a la semana 69, hace lo siguiente, en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Note que no dice que durante la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, o durante la semana 62. Está diciendo después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto es importante proféticamente y doctrinalmente, porque eso implica que la muerte del Señor Jesús no fue dentro de ninguna de las semanas 70. Porque si hubiera muerto en una semana que tiene que ver solo con Israel, ¿cómo pudiéramos explicar que murió por la raza humana, por el mundo entero? Porque entonces la muerte del Señor Jesucristo quedaría circunscrita exactamente en Jerusalén, en Israel. Sin embargo, se involucró el Imperio Romano. Ahí está Pilato. Participaron los soldados romanos. Opinaron los romanos, los príncipes romanos. Lo que implica entonces que el Señor Jesús murió por la raza humana, por todos, judíos y gentiles, cumpliéndose así la profecía de que Cristo es el Hijo que nos es dado a la raza humana y el que murió por todos y no por un grupo en particular. Qué interesante precisión. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías no fue crucificado ni al final, ni entre algunos de los tiempos de las 69 semanas. Cuando el Señor Jesús muere, ya era un tiempo que se consideraba en la profecía después de las 69 semanas. Y no por él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el día de ellos. Hasta aquí. Aquí ya no está hablando propiamente de la muerte del Señor. Dice, y en otra semana, es decir, tenemos 69 semanas,
le quitan la vida al Mesías después de las 69 semanas. Por lo tanto, no muere en ninguna de las semanas proféticas. Qué interesante. Y eso es muy favorable al cumplimiento de la profecía. Dice, y en otra semana, ¿cuál sería? Pues la semana 70. Si después de las 69 se le quita la vida al Mesías, y luego en otra semana, pues ya entramos lo que sucede en la semana 70. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la semana, mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí encontramos un detalle muy interesante. Este pasaje, este versículo 27, es lo que está sucediendo en la semana número 70. La 69 ya pasó, al Mesías le quitarían la vida después de la semana 69, mas no en la semana 70. ¿Y qué sucedió? Es aquí donde nos habla de aquel tiempo del caballo blanco, donde decíamos, bueno, vemos al jinete y parece que está inactivo, que no hace nada. Pero la profecía de Daniel, que la usamos, nos explicó el quehacer tan impresionante que estaba haciendo ese líder, que estaba preparando la infraestructura para establecer oficialmente el gobierno del anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada sobre el pueblo, y le llama el pueblo asolado. Es muy interesante entonces que hagamos un desglose, pero de manera concluyente. Vamos a decir, ¿en qué tiempo se da el capítulo 11 y el capítulo 12, por decir algo? En la semana 70. Quiere decir entonces que lo que sucede en el 11 y en el 12 son cosas que suceden en la última semana que faltaba por cumplirse, porque se cumplieron 69. Le quitaron la vida al Mesías en ninguna de esas semanas. Y el 11 y el 12 sí son cosas que se ejecutan precisamente durante la semana 70. ¿Cómo se le llama a esa semana 70? Se le llama de la gran tribulación. Pero que hicimos una aclaración. Mire, hermano, yo repito las cosas porque me interesa mucho que usted la remuela, para que domine esas ideas y pueda usted enseñar o entender para sí. De tal manera que estos capítulos 11 y 12 son cosas que suceden en el tiempo más crítico de la gran tribulación, en el tiempo más feroz del odio al pueblo de Israel. Pero fíjense lo que acabo de decir. No estoy diciendo el tiempo más feroz contra la iglesia, porque ya en el capítulo 11 y 12 la iglesia ya no está aquí. Y yo he hecho mucho énfasis por una razón básica. Porque creyentes piensan y se preocupan si la iglesia va a estar durante la gran tribulación. Pero el capítulo 11 y el capítulo 12 nos dejan muy claro que lo que le pase a Israel estando en la tierra, le pasará a la iglesia estando en el cielo.
Por lo tanto, la iglesia durante ese tiempo no estará durante la gran tribulación. Y yo le digo alegres, hermano, porque la Escritura apoya, avala esa idea. Muy bien. Entonces, capítulo 11, que es un capítulo violento, duro, hostil, como lo es el 12. No, el 12 es la ferocidad del diablo con la intención de destruir a Israel. Pero la iglesia ya no está aquí. Nos vamos, mis hermanos, entonces. Y en el capítulo 11 yo quiero recordar que dice que Dios enviaría a 2 de sus testigos. No dice dónde vienen, no dice quiénes son. Nomás lo llaman sus testigos. Evidentemente es testigos de calidad. Ellos son 2 profetas que dijimos, ¿quién pueden ser? Pues algunos nos presentan a 3, a Moisés, a Elías y a Enoc. No más que Enoc es antediluviano. Además, no era hebreo, pertenecía al gentilismo, porque el pueblo hebreo todavía no venía a la existencia. Enoc pertenece a la época antediluviana. Sí, la Biblia dice que fue arrebatado, pero es todo lo que dice. Y faltaría, ¿qué pasó con él? Lo dejamos. Por otro lado, se dice que es Moisés y Elías. Y hay más razón para pensar que es estos 2, Moisés y Elías, por las cosas que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos hacen que descienda fuego del cielo. Ellos pueden hacer que el agua se convierta en sangre, que son las 2 cosas, entre otras muchas, que se le vio a Moisés y a Elías. Entonces nos quedamos con la idea, sin tratar de ser dogmáticos, pero evidentemente con mucha certeza, que estos son los 2 testigos que vinieron durante la gran tribulación. Y le voy a decir, específicamente, ellos estarán aquí todo el tiempo de los 3 años y medio de la última parte de la gran tribulación. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, es que ellos profetizarán 42 meses, que son 3 años y medio. Y si queremos sacar ciertas fechas, el diablo aún no ha sido lanzado del cielo a la tierra con una gran batalla que habría de hacerse, donde intervino Miguel y sus ángeles. Consecuentemente, todavía no se daba el principio o todavía no empezaba la última parte de la gran tribulación. Porque la última parte de la gran tribulación empezará cuando el diablo sea expulsado del cielo después de haber perdido esa gran batalla. Será expulsado y vendrá a la tierra, dice, con grande ira. Y el griego hace una expresión muy bonita, bueno, muy significativa, resoplando por la nariz. O sea, la idea del coraje, del odio, de la ira, de la rabia. ¿Por qué esa rabia? Pues por lo que acaba de pasar en el cielo. No meramente por la derrota que le infligió el arcángel Miguel y sus ángeles,
sino porque resulta que la iglesia allá en el cielo se le hizo juicio y el acusador era Satán, despiadado acusador. Por eso Pablo escribe y dice, no deis lugar al diablo. Y entonces dice que no pudo, es decir, acusaría a todos los hermanos de todos los tiempos. Qué increíble. Porque yo lo digo aquí, no será un juicio colectivo donde juzgue a toda la iglesia como iglesia, no. Cierto que será un juzgar a toda la iglesia, pero de a manera de uno por uno. Es muy importante, así como la salvación es de uno por uno y el dar las cuentas a Dios es de uno por uno, así también ese juicio en el cielo, donde Satán se dedicó a acusar, dice el capítulo 12, día y noche. Fíjese la importancia que le dio a ese juicio. ¿Y para qué se hizo eso? Bueno, evidentemente para desacreditar la vida de los creyentes y exigir o reclamar que esos creyentes no tenían por qué estar allí. ¿Usted cree que por otra razón? Definitivamente que no. Y entonces, vamos a ir. Resulta que llegan, estoy haciendo un repaso ciertamente, llegan estos dos testigos que vamos a quedarnos con la idea que es Moisés y Elías. Dos testigos radicales que van a tener una participación muy fuerte, muy categórica y muy agresiva. Pero entonces tenemos que pensar, bueno, pues cómo estaban las cosas en Israel y en el mundo cuando ellos llegaron. Mire qué interesante, entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo estaban las cosas en el mundo? Porque esos profetas no iban a venir por venir. Iban a desarrollar un trabajo categórico. El profeta es incisivo. Que yo hice la aclaración para que usted tenga esta idea. No porque alguien profetice lo convierte en profeta. Es cierto que todo profeta profetiza, pero no todo que profetiza es profeta. A ver si lo expliqué bien. Todo el que es profeta, profetiza. Pero no todo el que profetiza es profeta. Porque puede darse en la vida ministerial que Dios inspire a alguien para dar un mensaje a la iglesia, a un pueblo, a una persona, a un reinado, y que él dé ese mensaje. Y fue todo lo que le dijo al pueblo. Entonces profetizó, pero eso no lo convierte en que es un profeta. Hoy medio mundo se llama profeta. Revise eso. Pero entonces volvamos. Pues ¿cómo estaban las cosas en la fe de Israel, en el mundo entero, cuando llegan estos dos testigos? Mire, lo leímos en el capítulo de Daniel 9:27. Que ese capítulo, esos 7 semanas, esos 7 años de la última semana profética, está dividido en 2 partes. La primera parte vendrían siendo aquellos 3 años y medio
del caballo blanco y su jinete, donde usted no encuentra que haya habido conflicto en la tierra. Es más, se dice que eran años de paz, que se hizo la precisión. Son años de paz ciertamente, pero no la paz de Dios, sino la ausencia de la incitación satánica a la maldad en la tierra. ¿Por qué? Porque Satán estaba en el cielo acusando a la iglesia. Estaba muy ocupado. O sea, tenemos que ver dónde estaban las cosas para que sean muy razonables a nuestro entendimiento. Entonces, eso quiere decir que el diablo se llevó 3 años y medio tratando de acusar a la iglesia. Pues es que, ¿cuántos millones y millones de hombres y mujeres que fueron salvos están allí? Muchos, millones de millones. Y ese juicio se lleva tiempo. Volvemos, la profecía marca tiempos. Y aquí tenemos prácticamente Satán 3 años y medio. No lo estoy convirtiendo en un, ¿cómo dijera? No estoy diciendo necesariamente así es, pero me parece que necesariamente así es. Y entonces, a los 3 años y medio, que esos sí son los 3 años y medio de lo representado por el caballo blanco y ese jinete que nos parecía que no hacía nada. Cuando llega el caballo bermejo, se cumplen 3 años y medio, 42 meses, la mitad de la semana profética que falta por cumplir. Y entonces, cuando eso sucede, con el caballo bermejo, empiezan las guerras en las naciones. Guerras incitadas porque Satán ha sido expulsado del cielo después de esa batalla del capítulo 12 y consecuentemente viene con grande ira a querer que el mundo sea un desastre. Y en el caballo bermejo es donde decimos, se nota que aquí empieza la gran tribulación. Quiere decir, aquí empiezan, a partir de aquí, del caballo bermejo, empiezan los 42 meses que le faltan a la semana profética, los 3 años y medio, el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Que es importante que lo tengamos bien claro. Esa gente, estos profetas, profetizarán 42 meses, que son 3 años y medio. Exactitos. Israel estará siendo pues perseguido 1260 días, que vienen siendo 3 años y medio. Quiere decir entonces incluso que Israel empezará a ser perseguido al principio de la última mitad de la semana profética, que son los últimos 3 años y medio. Que al mismo tiempo es el tiempo en que estos profetas estén allí. ¿En dónde es allí? Bueno, en la tierra de Israel. Pero dice la aclaración que su ministerio impacta al mundo entero. ¿De dónde sacamos que impacta al mundo entero? Bueno, porque la reacción de las naciones cuando matan a estos 2 profetas, las naciones de todo el mundo mandan sus parabienes,
su fiesta, su alegría, porque estos hombres los han molestado. Quiere decir que el trabajo profético de Moisés y Elías caló hondo no solo en Israel, caló hondo en la tierra entera, sino porque se iban a alegrar las naciones lejanas. Pues creo que allá muy lejos, no. Y entonces, ahora fíjese bien, por favor, empiezan los 3 años y medio de la gran tribulación y coinciden con lo que dice Daniel 9:27. En una semana dice, hará pacto, pero no con todos, con muchos sí, lo que implica que una buena cantidad de la gente de Israel no estuvo de acuerdo con ese convenio. Muchos sí, pero no todos. Entonces ahí tenemos un remanente al que hay que tenerlo en mente. Un remanente que será considerado como de la simiente de la mujer, de la simiente de Israel, donde la mujer representa a Israel y hay un grupo que viene siendo simiente de ellos. Evidentemente los que no estuvieron de acuerdo. Mire, estoy dando fechas, si usted quiere, detalles, para que podamos estar haciendo una cosa. Aquí tenemos esta pieza y la vamos a colocar aquí. Mire qué bien se ve. Magnífico. Pero el pacto lo hace para 7 años. Y la mitad de esa semana no hay problema para Israel. Pero al entrar la otra mitad, la segunda mitad, que coincide con la expulsión del diablo, que coincide con el caballo bermejo y que coincide con la persecución a Israel, porque son cosas que suceden en un mismo tiempo. Entonces, cuando eso suceda, Israel empezará a sufrir la más grande de sus angustias que haya sufrido jamás, según lo dice el mismo libro de Daniel. Ahí el capítulo 12, tiempo de angustia cual nunca fue, ni ha habido jamás sobre la tierra, ni habrá. ¿A dónde quiero llegar? A que si usted le viene el versículo 27, le marca lo que pasa con esa firma, con ese pacto. 7 años. Pero a los 3 años y medio de pacto coincide cuando el diablo es lanzado a la tierra, perdedor de una gran batalla. Y entonces cancela el pacto. Daniel 9:27, mis hermanos. Porque si usted dice, ¿dónde dice? Daniel 9:27, léalo. El pacto entonces duró 3 años y medio. Vigente. Pues es mucho decir que lo respetaba. Sencillamente no lo tomaba en cuenta, no lo agredía. Sencillamente hicieron ese pacto. Que vienen siendo 42 meses, que vienen siendo 1260 días. Para que cuando usted encuentre estas cantidades, usted dice, representa el mismo tiempo. Los profetas, 42 meses. Usted dice, son 3 años y medio. Que empezaron a contar, ¿cuándo? A partir del caballo bermejo. ¿Hasta dónde llegarán? Hasta la segunda venida de Cristo.
aprenda a procesar las ideas hasta la segunda venida de Cristo, que resulta que a la mujer que es Israel la sustentaron 1260 días. Usted dice 3 años y medio. El asunto es, ¿a partir de cuándo empezó esa persecución? Necesariamente es coincidente con la expulsión del diablo de allá del cielo en aquella gran batalla y consistente con la manifestación del caballo bermejo. 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio. Que dice que la mujer la habrán de sustentar un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos es un plural que nos da 2 años más, ya llevamos 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Lo que le estoy diciendo, mire cómo coincide perfectamente todo. Porque a mí me interesa que usted diga, no solamente me estoy aprendiendo las cosas aquí, no, estoy también observando la estructura bíblica que me ayuda a entender mejor estas cosas. Y esos 1260 días, esos 42 meses, esos 3 años y medio, son el mismo tiempo que duró cuánto respetaron e hicieron valer el pacto que habían hecho con Israel, el anticristo. Que es el mismo tiempo del caballo blanco y que es el mismo tiempo del caballo bermejo hasta que le viene la segunda venida de Cristo. Para que usted lleve una idea. Usted dice, bueno, aquí empieza la gran tribulación, la otra mitad de la semana profética con el caballo bermejo. Al mismo tiempo llegan estos profetas y van a durar 3 años y medio. Entonces usted dice, van a ser, de alguna manera, se va a dar un enfrentamiento, porque son tiempos contemporáneos de unos y de otros. Para que usted tenga una idea, la importancia de esos profetas y la importancia del tiempo en el que llegaron. Justamente cuando el diablo incita a la destrucción total de las cosas. Porque sabe, el capítulo 2 dice, viene muy enojado, lleno de ira, porque sabe que poco tiempo es el que le queda. Fíjate qué interesante. El diablo está enterado de muchas cosas. Y después de esa batalla, lo expulsaron. Fíjese bien, lo expulsaron, pero además de expulsarlo, le prohibieron volver al cielo. Qué importante. Mire, qué importante es leer la Escritura tranquilo, despacito, suave. Porque es como se saborea el alimento, sin prisa. Y justo cuando se cumplen esos 42 meses del no conflicto, ¿a qué me refiero con eso de el no conflicto? A los 3 años y medio del caballo blanco y su jinete que no hacía gran cosa según nosotros, pero que estaba preparando la infraestructura para establecer ese gobierno mundial. Que es muy interesante. A mí me fascinó cuando expliqué eso
utilizando la profecía de Daniel. Entonces, aunque se cumplen 42 meses del no conflicto, fíjese en lo que dije, de no conflicto, no hubo conflicto, coincide con el tiempo en que en el cielo se está haciendo el juicio de la iglesia. Yo le estoy diciendo, mire, vamos a ver tiempos, fechas, y mire cómo coinciden. Qué interesante. La Escritura no entra en conflicto con la Escritura, definitivamente. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si en el caballo bermejo empezó la gran tribulación y coincide cuando al diablo lo lanzaron del cielo, alguien me dijo, pero ¿de dónde sacas que coincide? Pues sencillamente porque el diablo nada más le quedaban 42 meses, los mismos que a los demás. Y si le quedaban 42 meses, no podía usar más tiempo porque ya no tenía tiempo. Por eso le digo, usted aprenda a razonar estas cosas. Y yo hice una aclaración, ¿por qué se tiene que juzgar a la iglesia? Porque esa es una de las cuestiones muy importantes. No sé si usted recuerde, pero hice una explicación. ¿Por qué Cristo nos perdonó a nosotros? Y entre nosotros y el reino de Dios, ese perdón es oficial, diríamos. Pero para el mundo y para el medio oficial legal no ha existido ningún juicio. El Señor levanta a la iglesia y el diablo se va también. Mire, le voy a leer para que usted vea lo consistente que es esto. Capítulo 12. Creo que ya mi Biblia no tiene Apocalipsis. Apocalipsis 12. Estaba yo leyendo Daniel. Fíjese lo que dice el capítulo 12. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Una mujer. Y ahí dice, no dice una señal, dice una gran señal. Ya había habido varias cosas que no las mencioné, pero que es bueno recordarlas. Capítulo 11, versículo 15. Un ángel, que es el séptimo ángel, toca la séptima trompeta. Y cuando él ha tocado la séptima trompeta, miren lo que sucede en el cielo y en la tierra. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechos grandes voces en el cielo. Se armó un festejo allá arriba. Déjeme decirlo así. Una gran emoción por eso. Que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. ¿Qué idea le da esa declaración? Pues que llegó el tiempo cuando el Señor Jesucristo iba a establecer el reino, a restaurar el reino de David, el reino de Israel.
definitivamente. Y eso causó una grande emoción en el cielo, grande emoción, porque habían sido batallas que tenían milenios, o vea usted saber cuánto, grandes batallas. Y alguien me dijo, ¿y cómo sabes qué es el reino que Cristo va a instalar? Bueno, porque yo no encuentro otro reino que se vaya a instalar. Pero para que quede claro, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Más claro no puede ser. ¿Qué están festejando ahí? Que llegó el momento, el tiempo, cuando el reino de los cielos se va a instalar en la tierra. Prácticamente se viene encima el milenio. Todavía no se ha dado la segunda venida de Cristo, pero son señales muy importantes. Y le voy a decir por qué. Si usted observa Mateo 24, sería muy bueno que usted tuviera la mano ahí. Bueno, pero estos Biblias tienen mucho, muy delgaditas. Aquí está. Miren lo que le dice Mateo 24. Versículo 29 en adelante. Observe lo que dice. Porque Mateo 24 narra sucesos del tiempo de la gran tribulación. Mateo 24 no tiene que ver con la iglesia. Mateo 25 no tiene que ver con la iglesia. Pero dejémoslo así, sin establecer un dogma. Pero le voy a decir, mire lo que dice. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, después de la aflicción de aquellos días. Y yo pregunto, ¿cuáles días? Pues los que dijo el ángel a Daniel, tiempo de angustia cual nunca fue sobre Israel. Está hablando del tiempo difícil que ha vivido Israel. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, ¿qué sucede? ¿Qué señales hay en el cielo? El sol se oscurece, la luna no dará su lumbre, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. El sol se oscurece, la luna se ve como en sangre, las estrellas cayéndose. Esas son señales de la segunda venida que preceden la segunda venida de Cristo. No son señales del arrebatamiento de la iglesia. Dijimos que las señales del arrebatamiento de la iglesia nos las da, por ejemplo, Pablo. Donde yo digo, el Señor Jesús dio la idea original en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os tomaré a mí mismo. Ahí viene la promesa de venir por ustedes. Voy a venir por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Vamos bien? Magnífico. Y entonces, ha pasado un tiempo terrible. La mujer que es Israel ha tenido 42 meses, 1260 días, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, casi a punto de ser extinguida. Sin embargo, el que viene a ayudarla es el arcángel Miguel.
¿Qué dice Daniel 12? Es el que está por el pueblo. El arcángel Miguel está a favor del pueblo de Israel. Porque estas son cosas que tienen que ver con Israel. Y entonces, después de esas señales, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, el Señor se hace visible. Entonces, si se va a mostrar, es porque se hace visible. El mundo entero verá esa demostración del Señor Jesús viniendo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. ¿Se imaginan lo que va a ser esa manifestación? Definitivamente cualquiera de ustedes, mis hermanos, pues da un gloria a Dios y dice, magnífico, qué cosa tan preciosa. Pero ¿qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que esas manifestaciones del sol, la luna y las estrellas tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Es decir, tienen que ver como señales que se dan de que Cristo viene ya de nuevo. No de que viene por el arrebatamiento de la iglesia. Porque si usted se va a Joel capítulo 2, versículo 29 al 31 más o menos, usted encuentra esto. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar que lo que pasa el sol, la luna, las estrellas. El pasaje de Joel 2 es tribulacionista. Y usted no encuentra a la iglesia allí. El Señor Jesús viene a la tierra. Acuérdese usted, mi hermano, que la Escritura enseña que pondrá su pie en el monte de las olivas. Cuando el Espíritu Santo levanta a Cristo del monte de las olivas para llevarlo con su Padre. Y digo esas cosas de esa manera porque el Señor Jesús no se fue, se lo llevaron. No porque Él no pudiera irse por sí mismo, sino porque hay un principio que se nota en la Escritura, que lo que le pasa al Señor nos ha de pasar a nosotros. ¿Sí? Entonces, si el Señor no se levantó de la tumba, pudiendo levantarse, sin embargo, esperó que el Espíritu de Dios lo levantara. Pablo dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ¿en quién? En los creyentes, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Los creyentes de todos los tiempos que estén muertos, el Espíritu de Dios para arriba otra vez, cumpliendo que lo que al Señor Jesús le pasa, lo que le pasó, nos pasará a nosotros. Y cuando está en el monte de las olivas, yo no puedo decir, no podía Él irse por su propio poder. Sí podía, pero no debía. Porque hay principios establecidos, proyectos divinos. Es decir, el Señor Jesús podía haberse ido al cielo por su propia cuenta. Pero entonces ya no seríamos como Él. ¿Pues en qué sentido? En el sentido en que no hay un solo creyente, que yo lo dije, por muy santo que sea, no hay un solo creyente en todos los siglos que pueda irse al cielo por sí mismo. Tiene que ser levantado en la manera como Cristo fue levantado del monte de las olivas.
Y textualmente se lo dice el libro de los Hechos, fue levantado. Se lo llevaron. No se fue él solo. Y entonces lo que a él le pasa, nos va a pasar a nosotros. Entonces hay una razón, un principio muy valedero, porque las cosas sucedan así. Y entonces, estoy haciendo una repetición. Juzgó a la iglesia. Y la Biblia dice que acusaba a los creyentes día y noche. Estaba desesperado, peleando a los creyentes. De tal manera que dice Juan, pero todos los creyentes, todos le han vencido en ese debate, en ese confrontamiento legal contra Satán, el fiscal. Cada creyente lo venció, diciendo sin duda, sí pequé, pero él me perdonó los pecados, me lavó con su sangre. Y le han vencido, dice Juan, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. De tal manera que Satán fracasa en su intento. Y lo expulsan. Pero aquí está la iglesia, ¿dónde? En lo que acabamos de leer, está en el cielo. El pasaje dice que fue expulsado de allá. ¿Expulsado de dónde? Dice Juan, del cielo. Porque acusaba a los hermanos día y noche. Y ellos le han vencido. Entonces ya estás vencido, ya no tienes nada que hacer aquí. Porque incluso yo digo una cosa. ¿Por qué tenía el diablo que entrar allí a ese lugar del cielo? ¿Con qué derecho? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que hay una razón legal. Dijo Dios a Satán, ¿de dónde vienes? Él dijo, de darle vuelta a la tierra, andar por ella. ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre justo. Bueno, el diablo dice, pues porque le tienes todo. Pero déjame quitarle todo a ver si no te maldice. A ver. Dios, que es el conocedor supremo, absoluto, con todo derecho podía decir, yo sé que Él es un hombre limpio y santo, y no autorizo que lo molestes, que lo sometas a prueba. Yo, el dueño de todas las cosas, digo que Él es limpio de corazón. ¿Tendría Dios derecho de hacer eso? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Hay un pasaje que dice que cuando Dios se juzgue de Dios, Él debe salir vencedor. El diablo pudo decir, bueno, no hay problema. Si tú no quieres que pruebe a tu niño, a tu nenito, no hay problema. Pero yo seguiré diciendo que tú mentiste. ¿Y a quién se está poniendo en el banco del acusado? A Dios. Y entonces Dios dijo, pruébalo. Para que oficialmente cuando Job venció esta prueba, oficialmente fue declarado un hombre santo. De tal manera que la iglesia, al vencer al diablo en ese tribunal, es oficialmente
y eternamente declarada inocente por la sangre del Cordero. Yo no sé si, y le voy a leer algo en el capítulo 12 de Apocalipsis. Lo voy a leer. Dice que cuando el diablo, 12, verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Y sabe quién moraba en la tierra? Israel, todavía. Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que él había sido arrojado a la tierra. Cuando vio el dragón que había sido arrojado. O sea, hasta entonces se enteró. Es un decir mío. Persiguió a la mujer que había dado a luz a aquel hijo. Ahora sí, empieza los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que empiezan con persecución contra Israel, contra el pueblo. Y le fueron dadas a la mujer, hay una figura aquí que no voy a entrar en ella ahorita, a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 14 del capítulo 2. A ver, ¿cómo? ¿Fue mantenida? ¿Que Dios no era el que la estaba sustentando? Ahora, por lo que se ve, no necesariamente fueron los otros judíos, los otros hebreos que andaban, pues no los mandó traer de todas partes. Es muy interesante pensar, muchos de los gentiles fueron apoyo para el pueblo de Israel, por una operación del Espíritu Dios sobre de ellos. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. Es una figura para que fuese arrebatada. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Y le voy a decir esto. Dice la escritura aquí en el capítulo 12, que fue llevada a un lugar preparado por Dios. Algunos dicen es la Arabia Petra. Es esta región donde es pura peña. Puede ser, ¿por qué no? Pero ¿acaso alguno ha podido saber dónde escondió el cuerpo de Moisés? El arcángel Miguel, que vino y luchó contra el diablo, que quería arrebatar el cuerpo de Moisés. Se ha dicho que sin duda para convertirlo en un ídolo. Sin embargo, nadie ha podido saber hasta ahorita. Entonces a mí me parece que querer decir dónde está ese sitio que Dios le preparó a Israel es aventurado. Muy bien, mis hermanos. Creo que el tiempo ya se nos fue. Y ahí nos vamos a quedar este día. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella.
Algunos dicen es la iglesia, y la iglesia es simiente de Israel. Cuando que está haciendo una observación que tiene que ver con la consanguineidad. Los cordes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí nos vamos a quedar. Yo espero que haya sido una bendición este repaso. Me interesaba mucho. Y yo dije, conviene saber que aunque es un juicio colectivo, porque va a ser toda la iglesia, sin embargo no deja de ser individual, de uno por uno, de uno por uno. Vamos entonces a orar para dar por terminada esta oportunidad de reflexión. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido y nuestro corazón tiene gozo y paz. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, a los que han oído, Señor, esta versión y se gozan porque el tiempo está muy cerca. Bendícenos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.